Bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos ustedes, a nuestras autoridades que nos acogen acá en España. Vamos a dar inicio a este panel después de las dos presentaciones magníficas de Manuel Menéndez, que nos dio el panorama sobre España, y la visión de Thomas Mitchell sobre estos temas que nos dejan a reflexión, los 6 elementos que plantea, temas que tienen que ver con cosas que estamos trabajando, el concepto de aguas múltiples muy ligado al tema de economía circular, y precisamente en esta sesión vamos a hablar sobre la innovación en el ciclo urbano del agua y la economía circular. Y tengo un panel por demás interesante, como ya adelantaba Alejandro. Tenemos la participación de 2 prestadores de agua y saneamiento que tienen el ámbito nacional, que cubren el ámbito nacional, que es el caso de Costa Rica y de Uruguay. También tenemos la participación del ente rector, en este caso de Paraguay, un representante del Banco Mundial que nos va a dar una visión más holística de lo que están trabajando en diferentes regiones y, por supuesto, cómo podemos aprovechar de ello, y el representante de una de las empresas que está trabajando muy activamente en temas de innovación. Y quisiera empezar entonces en este panel con formulando o sentando las bases de lo que ya ha comentado los oradores principales sobre los retos que nos impone los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y sabemos que no solamente el acento está en lograr la universalidad en el acceso, sino también hacerlo de manera segura. Y eso implica también confiabilidad, calidad en el suministro. Y quisiera empezar con la pregunta a Milton Machado, presidente de OCE, porque entendemos que OCE, como empresa nacional que cubre todo el Uruguay, está trabajando muy activamente en los planes de seguridad del agua. Los planes de seguridad del agua que empezaron en los 90s y que tienen que ver precisamente con ello, con garantizar cantidad y continuidad y calidad, por supuesto, en los servicios desde la captación, incluso desde las cuencas, hasta el punto del usuario, y eso tiene que ver con muchos retos en los cuales nos gustaría que nos cuentes y cómo estás incorporando temas de innovación. Bueno, muy bien. Muchas gracias, buenos días. Quiero comenzar agradeciendo a CAF la invitación de poder participar de este maravilloso evento, de los diálogos del agua. Nos parece de fundamental importancia para América Latina y el intercambio sin duda con España y Iberoamérica. Con respecto a la pregunta concreta, los planes de seguridad del agua, las obras sanitarias del Estado, como bien tú decías, es una empresa pública, monopólica y estatal que tiene las competencias de abastecer agua potable a todos los uruguayos y uruguayas en todo el territorio nacional. O sea que allí hay una prioridad fundamental como Estado respecto a estos asuntos de abastecer en cantidad y calidad con determinados estándares. Para eso se llevan adelante los planes de seguridad del agua. Esto es una metodología que está priorizada principalmente por Organización Panamericana de la Salud, en lo que hace a la gestión integral del agua, o sea, controlar, monitorear y medir los riesgos en la integralidad, desde la toma del agua en la fuente de agua bruta hasta que llega al usuario en el grifo, en la canilla. Recordemos que Uruguay tiene en el orden de un 98% de cobertura de agua potable y donde el agua que sale del grifo es agua que se puede tomar en Uruguay. O sea que este es un aspecto, creo que es importante a destacarlo, y Uruguay le da prioridad a este tema, no solo para los usuarios y sus habitantes, sino sin duda lo que hace a quienes habitan y pasan por el Uruguay, ¿no? Respecto a esto, sin duda, es poder evaluar y gestionar los riesgos en esa cadena integral. Para eso se llevan adelante distintas metodologías y distintas formas que ahí comienzan aspectos de innovación, ¿no? Hay una prioridad respecto a cuidar la calidad del agua, pero también se comienza allí en la fuente, y para eso, de acuerdo a cómo venga la fuente, la calidad del agua en la fuente, o más allá de cómo venga la calidad de agua en la fuente, o se tiene la responsabilidad y la competencia de devolverle a la población agua potable, agua segura, agua que cumpla con los decretos bromatológicos y toda la normativa avalada por el Ministerio de Salud Pública en el país. Bueno, para ello se han invertido, incorporado distintas tecnologías, principalmente en lo que hace a los sistemas de potabilización,
en las usinas, con incorporación metodológica de nuevos filtrados a través de filtros de carbón granular, o sea, más allá de lo que es los filtros clásicos de arena y antracita, sistemas estándares, se comenzaron a incorporar sistemas con carbón justamente para poder eliminar o mitigar problemas de contaminación por eutrofización en la fuente, que eviten problemas de olor y sabor, que han sido principalmente las principales causas de deterioro en la calidad del agua que se brinda. Para ello también se incorporan sistemas de ozonización, hay estudios que venimos llevando adelante justamente con estas nuevas tecnologías, o sea, se ha hecho innovación en estos procedimientos y bueno, o se viene estudiando y llevando adelante, incorporando estas herramientas. Respecto, después lo que hace a poder monitorear la calidad misma, bueno, se ha desarrollado un sistema nacional y regional de laboratorios. Aquí hay una incorporación de tecnología muy importante, con últimas tecnologías, de incorporación de traza multifuncional de metales cuando se analiza el agua. Se hacen más de 50.000 análisis por año. Recordemos que Uruguay es un pequeño país del orden de 3,5 millones de habitantes. Bueno, se analizan y se monitorean mediante análisis físicos, químicos, hidrobiológicos, el agua que se entrega a la población en todos los centros y en todos los servicios que tiene instalado el organismo en todo el país. O sea que aquí hay una dedicación especial también a monitorear la calidad del agua. Otros aspectos que hacen en este sistema integral que hablábamos, la fuente, el sistema de potabilización y después lo que hace a los sistemas de aducción y distribución. Hay una prioridad importante, y esto es un tema estratégico para el organismo, en lo que hace a su planificación estratégica, en la reducción de agua no contabilizada. Aquí también se ha incorporado la tecnología respecto a trabajar con los distritos de medición y control. Esto se llama regionalizar por áreas, por barrios, controlando el sistema como microsistemas, o sea, se trabaja con balances de agua en los barrios y en esos sistemas, donde lo que se incorporan son principalmente automatismos, reguladoras de presión y caudalímetros justamente para poder gestionar adecuadamente la regulación de presiones durante el día y la noche. Obviamente, a menor consumo, menores caudales durante la noche, lo que se intenta es bajar las presiones para minimizar las roturas. Bueno, junto con esto va acompañado todas las políticas de sustitución de tuberías, sustitución de medidores, que después también redunda en mejoras en todo lo que es el sistema comercial, ¿no? Tenemos también un proyecto ahora novedoso de poder controlar los sistemas de rotura. Estamos comenzando a trabajar este año mediante imagen satelital, o sea, poder detectar con la imagen satelital donde tenemos algunas de las principales roturas, donde, bueno, sin duda nos lleva a una política sostenida y continuada de ir sustituyendo tuberías que ya han cumplido con su vida útil. O sea que allí, digamos, hay una política importante, se invierte un porcentaje también de los recursos del organismo en esta sustitución de tuberías. Ahí no voy a entrar en detalles, pero hay una planificación incluso con lo que son los municipios, las intendencias departamentales, de acompañar a veces urbanizaciones o repavimentaciones o nuevos sistemas de lo que es la parte vial de las ciudades. Bueno, la política del organismo allí es también poder pasando tuberías que tiene bajo calzada, ir pasando a doble tubería vereda con nuevos materiales, sustituir tuberías de hierro fundido o de fibrocemento que todavía existen, a pasar todo a PAD con nuevas conexiones. O sea, son todas políticas que van llevando a justamente con nuevas tecnologías, con nuevos materiales, con nuevos conceptos de la gestión global hidráulica de la red, bueno, ir mejorando en calidad y en eficiencia. Esto sin duda redunda en la calidad del servicio y el estándar del servicio que se le devuelve a la población, ¿no? Después, otros aspectos importantes que Uruguay ha priorizado mucho es la medición. O sea, cuando hablamos de macromedición en todos sus sistemas de aducción, que es fundamental para tener la relación entre lo que producimos y lo que realmente entregamos a lo que es el usuario. Y después la micromedición, ¿no? Uruguay tiene el orden de un 93% de sus sistemas instalados con micromedición. O sea, esto es una prioridad importante que nos permite también monitorear el agua en cantidad y en calidad de lo que se le entrega a la población. Ahí se han incorporado también algunas tecnologías con innovación
de telemedido, medición a distancia. Esto, si bien es poco el avance que tenemos en términos relativos de la cantidad de conexiones en el país, pero es un lineamiento estratégico, está pensado a 20 años de poder continuar incorporando la telemedida. Sin duda, como ustedes saben, los operadores que están en el tema del agua saben que los costos de los sistemas y los medidores telemedidos es mucho más caro, y también hay que ir mejorando los sistemas de telecomunicación con eso, ¿no? Agregar y mejorar los sistemas de radios, sistemas de GPRS vía celular, que es lo que permite, bueno, devolver esa información automatizada en la medida para que sea codificada en los sistemas centrales comerciales y con eso cerrar el circuito comercial y de facturación. Bueno, nosotros venimos priorizando todos estos aspectos que nos parece muy importante. Y por último, para terminar, no sé cuánto me está quedando de tiempo, el otro aspecto con los temas de innovación es la mejora en lo que hace a la eficiencia energética. Ahí estamos trabajando con sistemas de lo que se llaman ESCOs en el Uruguay, que son como empresas que se contratan para que mejoren la eficiencia principalmente en distintas áreas de cómo funciona tanto el sistema hidráulico como los sistemas eléctricos, ¿no? A ver, un ejemplo bien claro puede ser ir mejorando todos los sistemas eléctricos en reducir todo lo que es la energía del punto de vista de la energía reactiva. Entonces, bueno, ahí hay costos que se ahorran importantes en lo que son los consumos eléctricos para la alimentación de todos los sistemas de bombeo. Entonces también estos sistemas están avalados incluso con empresas por el Ministerio de Industria y Energía en el Uruguay, que por estos mecanismos justamente nos habilitan a ir mejorando los costos y ir mejorando el funcionamiento y la optimización de esos sistemas. Bueno, y ahí también hay toda una política de sustitución de bomba y equipo que va acorde a las nuevas eficiencias energéticas. O sea que yo redondearía por allí los distintos aspectos que hacen, bueno, a la pregunta sin duda inicial de los planes de seguridad del agua, que hacen a la gestión integral de todo el circuito o la cadena desde que tomamos el agua en los ríos a que cualquier usuario abre la canilla en su casa y tiene agua potable, agua segura y de buen gusto en el Uruguay. Gracias. Interesante. Muchas gracias, Milton, por compartir los temas que están haciendo en términos de calidad, de reducción de pérdidas y también de eficiencia energética, que después volveremos sobre esos temas porque sabemos que son temas importantes y sensibles en la gestión de agua y saneamiento. Quisiera pasar con Maurín Ballesteros para seguir en la línea de los prestadores de agua y saneamiento, también de ámbito nacional. Y en el caso de Costa Rica, sabemos, Costa Rica es muy conocido por su vanguardia en todo el tema de protección ambiental, los pagos por servicios ecosistémicos, el cuidado del medio ambiente, y también que ha apuntado hacia avanzar en la cobertura de una manera sustancial. Pero ahora, ya llegando a niveles muy buenos en términos de cobertura, también está trabajando en temas de eficiencia, porque sabemos que el recurso hídrico, como lo han mencionado los oradores, es finito y vulnerable. En ese sentido, nos gustaría que nos compartas cuáles son los esfuerzos que están haciendo. Entendemos que hay un programa de reducción de agua no contabilizada que se lleva a nivel nacional, y cuáles son los aspectos que se están más importantes llevando a cabo en este programa. Gracias, Franci. Buenos días tengan todos ustedes. De manera muy similar a Uruguay, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados es una empresa estatal, no es la única, cubre el 50% de la población costarricense, pero tiene bajo su tutela a 1.500 operadores rurales que cubren cerca del 30%, o sea que de manera directa o indirecta tiene una acción sobre el 80% de la población costarricense. Es una empresa que surge en los 60s y que desde su inicio tuvo como meta el lograr mejorar la cobertura. Y en este momento prácticamente tenemos universalización, casi llegando a la universalización en la cobertura de agua potable. Sin embargo, también dentro de su ADN diría yo que estaba la ineficiencia. No solo ligado a ser una empresa estatal, sino a que
no era parte importante el cumplimiento de indicadores operativos, de gestión, de comercialización, etcétera, sino démonos a la tarea de darle agua a nuestra población. No es sino hasta los años 80 que con primer intento y posteriormente en los años 90 se empieza a trabajar en la mejora de los indicadores de eficiencia, especialmente agua no contabilizada, por cierto, con unos créditos del Banco Mundial, los cuales yo diría que logran hacer un cambio importante en la institucionalidad, básicamente, porque las pérdidas comerciales se disminuyen grandemente al encontrar un fortalecimiento en la parte comercial administrativa. Las pérdidas físicas son las mayorías de las que ocurren actualmente. Tenemos en el acueducto metropolitano pérdidas alrededor del 47%, en los sistemas periféricos alrededor del 57%, de las cuales ahora el 10% nada más serían pérdidas comerciales y el otro pérdidas físicas. Dentro de ese contexto, obviamente teníamos que tirarnos fuertemente al trabajo de agua no contabilizada, la mejora, la reducción del agua no contabilizada, por varias razones. Una es la escasez de fuentes, como es lógico, los impactos que tenemos también de los fenómenos climáticos y el crecimiento de la población, la concentración urbana, etcétera. Y es así como desde hace 3 años se viene realizando un proyecto de reducción de agua no contabilizada y optimización de la eficiencia energética, con el objetivo o con la meta de reducir un 17% las pérdidas de agua no contabilizada, lo que equivaldría alrededor de $12 millones de facturación incremental, alrededor de 6.5 años de nuevos servicios, o sea, de inversiones reducidas en nuevos servicios, y lo que nos llevaría a realmente estar mucho más tranquilo en la implementación de nuevas inversiones en un momento donde la situación fiscal del país es bastante crítica. En ese sentido, pues estamos trabajando, como lo señalaba también el colega de Uruguay, en todo el tema de macromedición, en la sustitución absoluta de todos la micromedición. Igual tenemos una micromedición muy alta, pero los equipos muy viejos, de más de 7 años, con grandes fallas, una sustitución de casi $500,000 de micromedidores. Todo el tema de sectorización de las redes, del control de tuberías, de fugas, y la parte catastral, que ha sido muy importante. Nos habíamos quedado muy rezagados tanto en el catastro de nuestros clientes o de los clientes de la IA como el catastro de infraestructura de redes. Y algo muy relevante, que para mí creo que por ahí debe andar también parte de la innovación, es generar una nueva cultura. O sea, la innovación no es solo tecnológica, es también de gestión, y es generar, especialmente en la institución propia y en los consumidores, una nueva cultura en términos del agua no contabilizada, de las fugas, de las pérdidas y lo que esto significa. Y en ese sentido, diferente a los esfuerzos hechos hace 30 y 40 años, se está trabajando en un componente educativo fuerte y en un componente cultural a partir de una reforma, digamos, en los equipos de trabajo, creando equipos RAN, que se ha llamado equipos de reducción de agua no contabilizada, especialmente en los sistemas regionales, que son los más débiles. Y como último, me gustaría apuntar algo que ha sido también innovador con respecto a los esfuerzos anteriores, es todo el tema
de generar un sistema integrado de información operativa, comercial, administrativa, de tal manera que a nivel de sistema de información donde se pueda georreferenciar, por ejemplo, todo el tema de infraestructura, donde se puedan detectar las fugas, también podamos hacer una sobreposición de capas de indicadores administrativos, comerciales, operativos. Y hay un tema que no quiero dejar pasar y que va muy ligado quizás a la parte del ADN costarricense, que es el tema de protección. Se ha aprobado por el regulador nacional una tarifa hídrica de protección para todos los operadores de agua potable regulados. Los municipios, hay 29 municipios que prestan el servicio de agua potable y saneamiento que no están regulados, pero para el resto de los operadores regulados, una tarifa de protección que es cobrada dentro de la tarifa y que dentro de la tarifa a los consumidores y que va exclusivamente dirigida precisamente a hacer la protección de las fábricas de agua, que para nosotros es crucial, especialmente cuando hablamos de impactos de cambio climático, con pérdidas de caudales, con impacto en nacientes, etcétera. Es un tema innovador que para nosotros ha sido relevante. Hemos tenido 4 años de discusión nacional al respecto. Ya fue consultada y está para implementar, esperaría que el próximo año. Muy bien. Muchísimas gracias, Maureen, por compartir las experiencias de Costa Rica. Y para redondear esta parte, hemos escuchado los esfuerzos de 2 prestadores en términos de reducción de pérdidas y vinculado a otro tema que también aqueja mucho a los prestadores, sobre todo en América Latina, de prestadores de agua, que es la eficiencia energética. Me gustaría preguntarle a Jaime Barba, a la luz de estos emprendimientos y estos desafíos también que se presentan, y más ahora lo veíamos con las presentaciones de Thomas Mitchell también, el tema de nexo y esa bidireccionalidad entre agua y energía, además alimentos, pero donde es muy importante y lo significativo que representan además los costos operativos en términos de energía eléctrica. Me gustaría que nos compartas cuáles son los nuevos desarrollos tecnológicos que nos pueden ayudar a atender estas 2 variables tan importantes en la gestión, como son el agua no contabilizada y la eficiencia energética. Bueno, muchas gracias, Franz. Bueno, nosotros pertenecemos a Global Omnium, Antigua Aguas de Valencia. Somos una compañía que gestiona alrededor de 400 ciudades y unos 300 plantas depuradoras. Y bueno, antes de centrarme de hablar de las mejoras tecnológicas que podemos encontrar en el mundo de la eficiencia energética o en el mundo del agua no contabilizada, a mí me gustaría hablar de la tecnología en sí. Hoy, comprar tecnología, nosotros tenemos un caso de uso bastante histórico. Empezamos hace 10 años a implantar telemedida de contadores, con más de 700.000 contadores conectados en red fija. Es el parque más grande de Europa hace 10 años de contadores automatizados. Y además hicimos una transformación digital potente de la compañía. Y esto pues, nos dio para saber que una implantación tecnológica como tal, quizás es fácil acceder a la tecnología. Hoy día es económico si se compara con las inversiones que hay, por ejemplo, en ingeniería, pero es muy fácil también tener la tecnología, comprarla al peso y no aplicarla, no implantarla. Porque implantar la tecnología es altamente complejo, requiere de un cambio cultural muy profundo dentro de las operadoras que la utilizan. Nosotros distinguimos en esa implantación tecnológica, en esa transformación digital de una compañía, 4 fases que me gustaría contar. Una primera fase en la que se sensoriza todas las infraestructuras de captación de agua, redes de alcantarillado, redes de distribución, los DMAs.
Una segunda fase, bueno, esto es lo que se conoce como IoT, ¿bien? Es una segunda fase en la que se recogen los datos y se traslada y se recoge o se trabajan esos datos para obtener información. Esta fase es ya más difícil que la primera fase, porque hay que tener mucho conocimiento, requiere de matemáticos, estadísticos, pero asociados a gente que conozca el negocio y que sea capaz de sacar esa información desde los datos, que sea capaz de montar entornos de monitorización de esos datos. Una tercera fase, que es el cambio cultural de la compañía y que es más difícil todavía, es decir, requiere cambiar los procesos de dentro de la compañía, analizarlos, modificarlos y adaptarlos al mundo digital. Y una cuarta fase, que sería el desarrollo del software de esos procesos. Procesos que tienen que poder afectar a los operarios que están en campo, a los administrativos que atienden al cliente o directamente al ciudadano, que tiene que tener un portal de gestión para poder hacer cualquier cosa con la empresa suministradora. Entonces, pues, por poner el ejemplo de la telelectura en estas 4 fases, sí, sensorizamos, invertimos mucho en tener esos 700.000 contadores sensorizados con telelectura, con las tecnologías que había hace 10 años, ahora estamos cambiando a las nuevas. Sí, montamos una plataforma Big Data muy potente, hoy se llama Big Data, entonces no se llamaba así, pero bueno, muy potente, que captura datos, los gestiona. Pusimos matemáticos, que hace 7 años era difícil entender contratar un matemático en las compañías. Pusimos matemáticos que se juntaron con personal de negocio. Empezamos a saber encontrar fugas interiores de nuestros clientes, patrones de consumo de sus instalaciones, su estacionalidad. Empezamos a encontrar o a ser capaces de avisar cuando un cliente que tiene dependencia pues no ha consumido y poder avisarle al bienestar social de que ese cliente, bueno, pues en todo el día no ha consumido. Empezamos a hacer cosas pues, bastante potentes. Y una tercera fase, que es la más difícil, donde todos nuestros operarios, todos nuestros administrativos, bueno, pues llevaban los operarios una tablet, que hoy también es fácil de decir, pero hace 10 años que un operario gestione su trabajo con una tablet, esté en una obra, grabe toda su información y lance los procesos dentro de la compañía, era muy complicado. Bueno, y desarrollamos software de gestión y que nos permitía, por ejemplo, que ante una detección de una fuga, de forma automática, lanzábamos una orden de trabajo para que el operario la aplicara. Y no es el operario el que está buscando qué trabajo tiene que hacer en el día o un responsable que todos los días por las mañanas lo revisa, sino que es el sistema el que le está avisando. Entonces, al final la tecnología es cambiar la cultura, cambiar la organización, implantar todo el proceso, ¿no? Entonces, contestando a la pregunta original, que era la referente estrictamente a qué sí que hemos hecho en el caso de la energía o qué hemos hecho en el caso del agua no contabilizada, pues todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho con esa filosofía de productivizar, por lo cual ha costado muchos años. Antes, en ponencias anteriores, he oído y vamos, estoy totalmente de acuerdo, que la tecnología no es algo que se hace en un año, es algo que se hace en muchos años. Se aplica a lo mejor en el último año, pero requiere de muchos años. Entonces, por ejemplo, en energía, pues somos capaces de calcular la previsión de la demanda de las poblaciones, tenemos la información de la energía eléctrica horaria. Aquí en España el regulador la publica en el pool a la 1 del mediodía o antes de la 1 del mediodía, y lo que hacemos es bueno, pues llenar los depósitos, donde tenemos capacidad para llenarlos, solo hasta el punto en que es requerido por la demanda de la población. Y además en el horario de menos coste económico. Eso nos ahorra entre un 5 y un 11% de costes energéticos, y esto, que es fácil de decir, son 3 años de que el delegado de la población te deje hacer ese trabajo, porque es difícil que él piense que va a ser un sistema el que le diga a sus operarios cómo va a operar un depósito, etc. En el agua no contabilizada, pues con toda esta información de la telelectura somos capaces de tener patrones de consumo y comportamiento de los sectores, de los DMAs. Con esos patrones hacemos balances hídricos por tipo de DMA. Un DMA en un casco histórico, un DMA en una zona costera, es diferente, se comporta diferente. Esas tipologías obtenidas a raíz de estos patrones de comportamiento nos permiten jugar con ese balance hídrico y tener algoritmos que nos sacan donde hay una posible fuga, donde hay un posible fraude, y que automatizan por esta productivización las órdenes de trabajo a los operarios que las reciben. Y no me quiero extender más porque sé que el tiempo es limitado, pero vamos, casos de uso tenemos muchos como estos. Muchas gracias, Jaime. Bueno, ahora me gustaría hacer un poco el switch a la segunda parte de nuestra sesión, que tiene que ver con economía circular. Y sabemos que el mundo en general, y América Latina tampoco es exento de ello,
tenemos retos, no solamente en términos de acceso a la cobertura, con las cifras que nos han mencionado los oradores, sino también en términos de control de inundaciones, también en la gestión de sequías y en el control de contaminación, más aún cuando a nivel mundial los niveles de tratamiento son bajísimos y obviamente también en América Latina son bajos. Entonces quisiera preguntarle a Gustavo Saltiel, nuestro colega del Banco Mundial, en este entorno sabemos que las plantas de tratamiento de aguas residuales juegan un rol importante tanto para atender zonas de sequía a través de la promoción del reuso como también el control de la contaminación. Pero para esto, obviamente para que sea posible se requiere un ambiente favorable y ahí vamos un poco en la línea de que la innovación tiene una fuerte base tecnológica, pero también es necesario modelos innovadores en financiamiento, en modelos de gestión y por supuesto para ello necesitamos un ambiente favorable e institucionalidad sólida. ¿Qué nos podrías comentar? ¿Cuáles crees que son los requisitos para lograr esto? Gracias, Franz. Y en primer lugar quisiera agradecer a la CAF y a la Dirección General de Agua de España por la invitación al Banco Mundial a este panel. Bueno, ya escuchamos de los oradores anteriores, el vicepresidente de CAF y otros, mencionar la magnitud del desafío, ¿no? En primer lugar, la magnitud de las inversiones necesarias, primero para reducir las brechas de acceso a los servicios en el continente, pero también para el tratamiento, son de órdenes de inversión que superan ampliamente a las inversiones actuales, ¿no? Se estimaba que para alcanzar las metas de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 se necesitan alrededor del 0.3% del Producto Bruto de la región, que de nuevo supera ampliamente a los niveles de inversión actuales, ¿no? Entonces, digamos, por un lado tenemos el gran desafío de reducir brechas, de darle a toda la población el servicio de agua y el servicio de alcantarillado y tratar las aguas residuales en una región que hoy está tratando menos del 50%, alrededor del 40 o el 50%, dependiendo cómo midamos los emisarios, digamos. Hay grandes ciudades de la región, Lima, Buenos Aires y otras ciudades importantes que no tratan del todo el agua residual, pero la descargan en el Río de la Plata, el caso también de Montevideo y de Buenos Aires, o en el Océano Pacífico, el caso de Lima, con un tratamiento preliminar. Pero si contabilizamos estas descargas, estamos en el orden del 45-50%. Un gran trabajo todavía para lograr la cobertura universal. Y niveles de inversión que superan ampliamente los actuales. Entonces, por un lado, con el paradigma clásico de tratar lo que se descarga, ya el desafío es enorme. Si le agregamos la visión actual, que de nuevo fue presentada anteriormente por varios de los expositores, sobre la importancia de innovar, de reutilizar, de considerar al agua residual no como un residuo, sino como un recurso, el desafío es aún mayor. Y decía el vicepresidente de CAF, no se trata solamente de invertir, se trata de invertir mejor, ¿no? ¿Y qué implica invertir mejor? Invertir mejor, por un lado, implica invertir de manera más eficiente, pero también implica invertir con un marco institucional y de gestión totalmente diferente al que tenemos actualmente. Pero ahí es donde está nuevamente otro tipo de desafíos, ¿no? No solamente el desafío financiero, pero de las instituciones que tenemos en muchos países, si están preparadas para entregar este tipo de servicios, para apalancar nuevos recursos y generar estas inversiones, ¿no? Y pensamos que en general no, pensamos que en general tenemos limitantes desde el punto de vista del diseño institucional, desde el punto de vista de las políticas públicas, desde el punto de vista regulatorio. Por ejemplo, en un trabajo conjunto que estamos haciendo con CAF y también con el Gobierno de España en términos de ver a las aguas residuales como un recurso y no como un desperdicio, hemos identificado una serie de estos factores limitantes, ¿no? Por ejemplo, la cuestión regulatoria. En América Latina en general, salvo algunas excepciones, las normas de descarga para las aguas residuales se han tomado con base en las normas vigentes en otros países, Europa, Estados Unidos, etcétera, sin tener necesariamente en cuenta el costo económico de cumplir con esa normatividad y además la preparación de los sistemas institucionales y de gestión de los países y la capacidad de los mismos para alcanzar esos niveles, ¿no? Entonces tú tienes normas de países europeos con
prestadores de servicios que apenas pueden cubrir sus costos operativos para entregar el agua potable, ¿no? Entonces ahí tenemos un primer problema. Segundo, la norma es muy rígida en general, porque es on-off, sí o no. O cumples con el criterio de 40, 50 miligramos por litro de DBO y todos los demás parámetros hoy, o estás en una situación de incumplimiento. Y no permiten la gradualidad. O sea, ¿por qué no empezar con algún tratamiento preliminar acorde a las posibilidades económicas y tecnológicas de los países e ir avanzando conforme están más preparados los prestadores para cumplir con otro tipo de normas? Pero son muy rígidas las normas. Luego tenemos una cuestión que afecta a todo el sector de agua y saneamiento en el continente, y entiendo por las conversaciones que hemos mantenido y lo que hemos escuchado de autoridades españolas y también europeas, que esto no es exclusivo de América Latina, que es un poco la tensión que existe entre niveles de gobierno nacionales y niveles de gobierno subnacionales. Tenemos gobiernos nacionales que se comprometen a los objetivos del desarrollo sostenible y dicen, los estados vamos a cumplir con esto. Pero claro, resulta que los que entregan el servicio son municipios, son regiones, son provincias, son estados, que obviamente pertenecen a un sistema nacional, pero no necesariamente disponen de los mismos instrumentos y en algún caso no las mismas prioridades que los estados nacionales, ¿no? Entonces tenemos esta tensión nacional-subnacional que en algunos países, creo que es el caso de España y de Europa, la mediación institucional entre los niveles nacionales y subnacionales funciona. Por supuesto, siempre se puede mejorar, pero funciona. Pero en algunos de los países de América Latina no funciona. Y tenemos en los países federales de la región 3 niveles de gobierno que deben interactuar para que en algún lugar se preste el servicio, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema de coordinación y articulación serio que si lo llevas al tema del saneamiento, el tratamiento de las aguas residuales es aún más complejo, ¿no? Gobiernos que tienen recursos, gobiernos nacionales, pero que el que tiene que operar una planta de tratamiento, que a veces diseñó y hasta construyó otro, es un operador municipal o provincial que no necesariamente tiene los recursos humanos y mucho menos financieros. Entonces está esa tensión. Después tenemos otra cuestión más que se exacerba con el tema del reuso, que es responsabilidades para la inversión, para cubrir costos, digamos. ¿Quién se ocupa del CAPEX? ¿Quién se ocupa del OPEX? ¿Cuánto transmites a los usuarios de la empresa prestadora del servicio? Y si hay reuso, ¿quién paga por el coste adicional que tiene el agua residual? ¿Lo va a pagar el regante? ¿Lo va a pagar el usuario de los servicios de agua y saneamiento, de los servicios urbanos? Una gran pregunta en varios países de la región de América Latina y en el mundo, ¿no? Esta cuestión de quién tiene la responsabilidad, por qué, lo cual de alguna manera atenta contra la sostenibilidad, ¿no? Pero de todas maneras, la posibilidad de poner en valor las aguas residuales para extraer del agua residual tratada recursos, digamos, hídricos, en esta cuestión de múltiples aguas para múltiples usos es fundamental. Y España es un excelente ejemplo de uno de los países más avanzados en términos de reuso del agua. Pero luego tienes los biosólidos, que es una fuente de nutrientes importantísima, y por último la energía, ¿no? La posibilidad de generación de energía. En América Latina existen ejemplos de éxito y, digamos, plantas depuradoras y ciudades que están haciendo bien esto. O sea, en el caso, por ejemplo, una de las plantas de tratamiento más grandes del mundo, que es Atotonilco de Tula, en el Distrito Federal de México, reutiliza el agua residual para el riego, digamos, equivalente a 23 metros cúbicos por segundo. Es una cantidad muy significativa y está funcionando muy bien con una PPP, con una asociación público-privada. En Santa Cruz de la Sierra, en Saguapac, la cooperativa de servicios de Santa Cruz, genera energía que podría vender a la red si la regulación eléctrica lo permitiera, pero no lo permite. Entonces ahí aparecen restricciones regulatorias en otro sector. Pero sí se hace bien en el caso de Santiago de Chile. La planta de La Farfana tiene, digamos, el operador Aguas Andinas tiene un convenio con Metrogas para vender la energía eléctrica generada por el biogás de la planta depuradora de La Farfana. O sea, existen plantas de tratamiento en toda la región que lo hacen. La cuestión es poder escalarlo a escala nacional y a escala continental este tipo de experiencias. Y ahí es de nuevo la importancia de poder
resolver estas barreras institucionales, regulatorias, de políticas públicas y de incentivos, ¿no? Así que bueno, esto era lo que quería comentar. Desde el lado de los organismos internacionales y nuevamente la CAF con el Banco Mundial y la colaboración de otros socios a nivel de la región y el Gobierno de España en particular, estamos tratando de impulsar esta iniciativa que se denomina de desperdicio a recurso, que va a tener una serie de eventos, inclusive en Latinosan. Ya ha tenido eventos durante el Foro Mundial del Agua en Brasil y otros para impulsar, para transferir el conocimiento, para ir mostrando las buenas prácticas, tratando de llevar, digamos, a la posibilidad de rescatar el valor de las aguas residuales y avanzar en la cobertura de tratamiento hacia el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible, ¿no? Así que pararía por aquí. Gracias, Franz. Muchas gracias, Gustavo. Sí, y resulta tentador con lo que dices, esa propuesta que tienen de que en vez de llamarse plantas de tratamiento de aguas residuales se llamen plantas de recuperación de recursos, ¿no? Por todo los posibles subproductos que se pueden aprovechar. Quisiera cerrar esta primera ronda con la pregunta al director general de Agua y Saneamiento de Paraguay, Hugo Ruiz. Sabemos que hay un nuevo gobierno, tienen un plan director sumamente ambicioso para acortar esas brechas que ya refería el vicepresidente de CAF, que son significativas. Y a la luz de estos temas de innovación, ¿qué es lo que está planteando Paraguay y cómo puede avanzar aprovechando la innovación para precisamente acortar estas brechas de manera mucho más rápida? Sí, muchas gracias, Franz. Buenos días, gracias a CAF, al gobierno español, por recibirnos una vez más en este evento. Realmente, para poder ubicarnos en el tema, voy a tratar de brevemente contextualizar. Nuestro país, que en estos momentos tiene una estabilidad macroeconómica de ya prácticamente una década y más, con unos índices de inflación muy bajos en la región. Por otro lado, cuenta tal vez con uno de los índices de agua dulce per cápita más altos. Tenemos aguas superficiales y subterráneas y prácticamente una media de 60.000 metros cúbicos año por persona. Tenemos energía eléctrica proveniente fundamentalmente de la hidroenergía y un bono demográfico que es bastante importante. Eso nos sitúa en un momento muy particular y el sector agua y saneamiento que viene desarrollándose no ha figurado propiamente dentro de las prioridades, dada la información que les estoy dando. Teníamos agua y prácticamente todos accedíamos de una u otra forma al mismo. Sí, hemos rezagado muchísimo el tema del saneamiento, pero sin embargo, dadas otras realidades que se presentan, por un lado, una entidad estatal que era la única prestadora, que hoy es una sociedad anónima del Estado, denominada ESAP, a su vez hacía el papel prácticamente de rector del sector, no ha tenido la capacidad tampoco de llegar con los sistemas a todo el país, por lo tanto ha permitido, por un lado, la gestión comunitaria que sí se hace a partir de una entidad del Estado también, la promoción de la misma, y ha permitido también la proliferación de prestadores privados que de pequeña escala, algunos ya importantes. Entonces, el principal reto que sí ha tomado conciencia en el gobierno anterior y con mucho énfasis es la necesidad de la gobernabilidad, en primer término. La gobernanza del sector es nuestra prioridad en estos momentos y a partir de ahí, yendo ya a los temas que hoy nos convocan, justamente uno de los actores principales, repito, es ESAP, nuestro prestador público más importante, al cual tenemos que darle herramientas. Eso es lo que nos proponemos, modernizarlo, incorporar tecnología, incorporar conocimiento.
El otro sector que pretendemos con mucha determinación abordar es justamente la de los prestadores. En el caso de los comunitarios principalmente, trabajar con ellos en el aspecto de darle sostenibilidad a los sistemas, porque estos prestadores comunitarios formalmente inician en la década del 70, hoy tienen transcurrido un buen tiempo, algunas juntas de saneamiento, las denominamos a ellas, tienen mucha antigüedad y su principal problema transita por el orden de la sostenibilidad, donde el consumo de energía eléctrica es un factor fundamental en los costes del mismo. Ahí es donde debemos y vamos a incorporar también soportes para que mediante la innovación puedan mejorar los mismos. En cuanto a otra cuestión que ya mencioné, que es la gobernanza, ahí es donde nosotros nos proponemos la definición de políticas. Por un lado, el hecho de estar rezagado hoy nos permite visualizar en el universo del sector agua potable y saneamiento las mejores experiencias y aquellas que no las fueron tanto. Por lo tanto, pretendemos que con las políticas que estamos trazando, que como bien lo decía Franz, contamos con un plan estratégico alineado con el plan nacional y también con los objetivos de desarrollo sostenible, pretenden justamente dar un salto en este periodo de gobierno, un salto importante para que podamos estar realmente alineados con las necesidades. La participación del sector privado es también fundamental, no solamente como constructores de las infraestructuras, sino también contamos con leyes que hoy nos permiten la contratación de obras llave en mano, la gestión, y recientemente por una iniciativa por una propuesta del gobierno, CAF nos ha presentado el sistema de obra por impuesto que está desarrollado en Perú, que Colombia también lo tiene incorporado, y es un tema que pretendemos legislar e incorporar también al sector como una de las posibilidades y oportunidades, con lo cual creemos que vamos a atraer la presencia de los agentes que pueden ayudarnos en materia tecnológica y de innovación para poder avanzar en este tema. Y para no extenderme mucho, porque los tiempos hemos consumido bastante, el otro tema que sí necesitamos urgentemente y está en nuestro plan es la constitución del Fondo para el Desarrollo del Agua, donde pretendemos incorporar, por un lado, ordenar, y eso juntamente con una asistencia del Banco Mundial, prontamente vamos a tener la revisión de la calidad del gasto en el sector y a partir de ahí realmente ir incorporando en este fondo todos los recursos que pudiéramos para poder desarrollarnos y dar el salto cuantitativo y cualitativo, principalmente en saneamiento. Hay proyectos, tenemos planes muy importantes para evolucionar sensiblemente y alcanzar mejores niveles de cobertura. Y en cuanto al fortalecimiento de nuestra rectoría o de nuestro órgano conductor de la rectoría, ahí va a ser de fundamental importancia realmente la participación de los agentes cooperantes y por ello prontamente hemos propuesto la instalación de nuestra mesa de cooperantes del sector agua potable y saneamiento como una iniciativa para presentar a los organismos un menú de las necesidades de fortalecimiento que tenemos. Muchas gracias, Hugo. Bueno, vamos a hacer una siguiente ronda, si bien el tiempo ya nos hemos excedido, así que haremos un esfuerzo de ser mucho más breves y concisos. Yo quisiera preguntarte, Milton, volviendo a ti, obviamente para todos los retos y desafíos que se tienen todavía por delante en Uruguay, ¿cuáles son aspectos innovadores en términos de financiamiento y de gestión comercial que viene llevando a cabo OCE para poder hacer frente a todos estos retos? Muy bien. Bueno, yo ahí separaría la pregunta en dos, ¿no? Primero, en Uruguay desarrollamos un proyecto con un fideicomiso, o sea, es una alternativa de financiamiento
a lo que pueden ser los financiamientos tradicionales de los organismos de crédito internacional. Este fideicomiso es un fideicomiso que se financia y se sustenta a partir de las tarifas. Fue acordado con el Ministerio de Economía y con el Banco Central del Uruguay, o sea, es una alternativa realmente que tiene una flexibilidad mayor a lo que es este otro tipo de financiamiento, ¿no? O sea, esto está asignado a distintas obras y está también asignado a la posibilidad de un reperfilamiento de la deuda que el organismo tiene a nivel nacional, ¿no? O sea, tiene distintos aspectos que a nosotros nos han permitido dar una sustentabilidad a la gestión financiera en forma muy importante. Primero que nada, se cotiza en bolsa, o sea que se ofertan títulos en la bolsa. Esto lo hemos gestionado con la unidad de gestión de deuda del Ministerio de Economía. Nosotros nos dedicamos principalmente a la gestión del agua y no somos especialistas en la finanza, pero por eso hicimos una asociación muy directa con el Ministerio de Economía y Finanzas del país a través de su unidad de deuda que nos permitió un asesoramiento y fuimos socios en toda la gestión de este proyecto. Es un proyecto que además cotiza con una moneda nacional que está indexada a la inflación, o sea, esto nos permite acompañar posibles vaivenes en el cambio del tipo de cambio, ¿no? de la moneda, o sea que nos da una sostenibilidad también respecto a esa fluctuación del tipo de cambio importante. ¿Para qué precisamos esto? Bueno, esto permitió darle mayor madurez a la deuda, o sea, darle mayor sostenibilidad en el tiempo, permite mejorar el pago a distintos proveedores y no solo financiamientos para inversiones de obra o en infraestructura. Hemos diseñado ese fideicomiso a 20 años con 2 años de gracia, donde podemos hacer distintas cotizaciones en bolsa, donde un dato importante es, por ejemplo, se ha triplicado la oferta de los títulos que poníamos a disposición. Ya llevamos la 3ª edición de estos títulos. O sea, hay un montón de elementos que realmente nos permiten tener una mayor flexibilidad, pero lo digo francamente aquí donde están los distintos organismos, es complementario a lo que son los financiamientos de los organismos de crédito internacional, juntamente por este tipo de situaciones que nos dan, ¿no? Un reperfilamiento de la deuda interna, o sea, de la deuda con la banca local. Esto también nos permitió mejorar los plazos y los intereses al vencimiento. O sea, hay una serie de componentes que tiene el fideicomiso que, bueno, que la verdad nos han sido muy favorables, justamente con ese horizonte de la planificación de poder tener una inversión sostenida con lo que es la planificación estratégica y los compromisos de inversión, donde OCE además tiene una planificación principalmente que va al 2030, alineada con el horizonte de los ODS 2030. Esa sería una primera parte de la pregunta en qué se ha innovado. Y sin duda, todos los aspectos de gestión comercial hacen a lo que es la gestión integral, ¿no? Recordémosle a toda la audiencia que OCE se financia exclusivamente de lo que recauda por tarifa, o sea, no recibe aportes del Gobierno Nacional de rentas generales, ni siquiera para las obras de infraestructura del organismo, ni en agua potable, ni en saneamiento, o sea que nosotros tenemos que llevar adelante una gestión de la parte financiera que sea compatible y sostenible con lo que es el programa de inversiones. Para ello, algunos números para que tengan un orden. OCE recauda anualmente en el orden de 450 millones de dólares, reinvierte en infraestructura en el orden de 100 millones de dólares anuales, o sea, tenemos un promedio entre 20 y 25% de lo que recauda por tarifa se reinvierte en obras de infraestructura. La tarifa es una tarifa asequible, bastante accesible a la población. Un número promedio que podemos dar es que implica en el orden de un 1% promedio de los hogares la tarifa de agua en lo que hace en Uruguay, o sea que es una tarifa totalmente razonable. Después, en el tema tarifario tenemos distintos tipos de tarifa para cumplir, bueno, con los principales lineamientos que tiene el organismo, ¿no? OCE tiene en su carta orgánica que debe priorizar los aspectos sociales frente a los aspectos económicos. Esto es un mandato. Y además, como ustedes saben, en el año 2004 hubo un plebiscito donde se modificó la Constitución
y el agua potable y el saneamiento pasaron a ser derechos humanos fundamentales que están en nuestra Carta Constitucional. Entonces tenemos que llevar prácticas adelante para cumplir con eso. Para eso se hizo una diversificación también de la tarifa, hay distintos tipos de tarifa, ¿no? Residencial, comercial, industrial, tarifas de los organismos del Estado, pero están también la llamada tarifa social. La tarifa social es una tarifa que llega a los sectores más vulnerables, más deprimidos, socioeconómicamente hablando. O sea, está la tarifa en el área rural y en el área social, que es la que comprende principalmente en aquellos lugares donde regularizamos asentamientos. Esta hay una alineación también con el Ministerio de Desarrollo Social, o sea, no define OCE quiénes son los beneficiarios de esa tarifa social, sino que nos las dan los ministerios que tienen incidencia sobre caracterizar la población, Ministerio de Desarrollo Social o Ministerio de Vivienda, y a esos hogares es que se le aplica esta tarifa social. Y después la tarifa rural también, que estamos hablando en el orden de $3 por mes por 15 metros cúbicos para una familia hogar, o sea que es un costo mínimo, pero también lo que nos permite es generar cultura de pago, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo con regalar el agua porque con eso viene incluido el cuidado del recurso, el comprometerse con el recurso, en todo este tema que hablábamos previamente de cómo ser eficiente. Entonces, bueno, pagar un mínimo, pero pagar algo genera inclusión social, genera formalización en los hogares y genera una cultura de pago que redunda en una mejor gestión en la integralidad de lo que es la gestión comercial del organismo. O sea que hay un montón de elementos que se viene trabajando, priorizando estos aspectos comerciales y bueno, para redondear un número que podemos darle también a la audiencia es de lo que se factura en el orden del 96% del agua con los clientes que tiene, o sea que tiene una facturación muy importante de acuerdo a los índices. Y esto está vinculado con lo que hablábamos antes, ¿no? El poder micromedir adecuadamente redunda en una gestión comercial adecuada para la facturación y bueno, cierra el ciclo de la gestión comercial en su integralidad. Muchas gracias, Milton. Mi siguiente pregunta es a Maurín. Sabemos que Centroamérica tiene una larga tradición en términos de cooperación, tienen complementación energética y ahora también están trabajando en compartir información que nos parece fundamental. ¿Cómo crees tú que la innovación y en este caso el acceso a información compartida puede facilitar estos procesos de integración hacia mejor gestión del agua? Sí, al respecto quisiera referirme específicamente al Observatorio Latinoamericano de Agua y Saneamiento, el OLAS, que es un esfuerzo regional, no solo centroamericano, y que ha sido impulsado a partir precisamente de las Latinosan. Es un repositorio de información, pero más allá que eso es un centro donde se podrá compartir las reformas institucionales que tendrán que hacer los países para el cumplimiento de los ODS, la misma transformación estadística de los institutos, de aquellas organizaciones que llevan la información sectorial e ir poco a poco avanzando en mejorar la parte de información y transparencia y también el cumplimiento del poder informar a la ciudadanía sobre el cumplimiento de los ODS y el estado también de los servicios. El OLAS ha sido un esfuerzo que ha venido construyéndose de alrededor de hace 6 años y que esperamos tener el lanzamiento en la 5ª Latinosan, que se celebrará en Costa Rica el 1, 2 y 3 de abril del 2019, para a partir de ese momento hacer todo un proceso ya de consecución de la información, de la participación activa de los países, de los organismos regionales y tener este centro que no es una institución más, es una plataforma de información tecnológica básicamente para la toma de decisiones. Muchas gracias, Maurín. Yo quisiera pasar a hablar sobre un segmento que en Latinoamérica no es menor, que son las pequeñas ciudades, que también forman parte del ámbito urbano y que están caracterizadas por una atomización de los servicios. Y ahí me gustaría preguntarle a Hugo Ruiz,
¿Cuáles son las experiencias que lleva a cabo Paraguay para poder responder a este problema de la atomización y darle mayor sostenibilidad a los servicios, que puede ser desde la perspectiva de innovación, modelos de gestión a emular? Sí, sin ninguna duda, ya lo dije en la intervención anterior. Tenemos un número muy importante de prestadores que son comunitarios por un lado y otros privados, a quienes denominamos aguateros. Son prestadores que tienen un número a veces muy reducido de usuarios, además de una tarifa que no refleja los costes. Por lo tanto, estamos hablando de una problemática seria de sostenibilidad. A partir de esa situación es que se han ensayado varios mecanismos de asociatividad, de manera que podamos generar una economía de escala que les permita a su vez a ellos poder sostener los sistemas. En este ámbito y principalmente de los prestadores comunitarios, de las juntas de saneamiento, hemos incorporado ya tecnologías para la capacitación de los operadores del sistema, de la gente que se ocupa también del ámbito de las mediciones y facturaciones. Por lo tanto, esto vamos a ir profundizando cada vez más. Lo mismo, como ya dije también, con el prestador público que es ESAP, incorporar la telemedición, se hizo referencia acá, es un reto que tenemos en este tiempo, porque sumado a la tarifa, que es una tarifa inferior a la que ellos necesitan, además tenemos también un alto índice de agua no contabilizada de ese sector, donde la tecnología va a ser un elemento fundamental. Y desde el ámbito de rectoría que nos compete, y eso también lo hemos hablado con los organismos, nos acompañen para, juntamente con la academia, las principales universidades en Paraguay, podamos potenciar la capacitación de los profesionales e incorporar justamente innovación a todos estos procesos. Y en este punto quiero hacer referencia al hecho de que no es novedad, y sabemos que las necesidades de orden financiero son mucho mayores que las que disponemos generalmente. Por lo tanto, nos cabe a nosotros agudizar el ingenio para que con estos criterios de innovación, de incorporación de tecnología, realmente podamos crecer en la cobertura que para nosotros en saneamiento principalmente es bajo y en tratamiento también de los efluentes. Lo mismo, y se hizo alusión muy brevemente, pero que tiene un impacto fundamental en el hecho de la contaminación de nuestros acuíferos, es el manejo de residuos sólidos, que es un elemento también tenemos que manejarlo con mucha urgencia. De ahí, entonces, lo hemos sostenido en una entrevista anterior, en el marco ya de este evento, de que nosotros apelamos una vez más ante nuestras necesidades a esa solidaridad que necesitamos, tanto de las entidades que tienen ya un mayor desarrollo, para que podamos tener la transferencia de conocimiento, como así también la de los órganos que proveen recursos, para que juntamente con el sector privado que aquí está presente, también tomen interés en los programas y desafíos que nos estamos proponiendo lanzar próximamente. Muchas gracias, Hugo. Quisiera, bueno, me quedan dos panelistas, voy a preguntarle a Gustavo Saltiel, muy en línea con la anterior pregunta, y en términos de innovación, en financiamiento, asistimos también a algunos modelos interesantes, pero que probablemente no están muy diseminados, como el tema de financiamiento basado en resultados, que tuvimos la oportunidad de compartir, hay un estudio interesante, de manera conjunta con el banco, pero también los contratos basados en resultados, y vemos que ante las necesidades de inversión también la participación no solo pública, sino también privada es importante. ¿Cómo ves este escenario de modelos de financiamiento innovadores para poder atender las brechas y los desafíos que nos imponen los ODS? Sí, gracias, Franz. Yo creo que es esta idea de financiamiento basado en resultados, lo conecto con mis comentarios a la pregunta anterior. Yo mencionaba esta tensión o esta falta de coordinación entre distintos niveles de gobierno,
muchas veces existen los recursos, no tienes el entramado institucional adecuado y no se logran los resultados esperados, ¿no? Entonces, en el año 2001, o sea, yendo al ejemplo que mencionabas, el caso que estudiamos la CAF y el Banco Mundial, el gobierno de Brasil vio que el saneamiento, o sea, el tratamiento de las aguas residuales, para el cual se destinaban recursos muy significativos, no estaba rindiendo los resultados esperados a nivel de las cuencas. Entonces decidió lanzar un programa que se denomina PRODES, que es el Programa de Descontaminación de las Cuencas Hídricas, que básicamente es un programa para pagar por agua residual tratada. En vez de pagar por insumos, en vez de pagar por inputs, el gobierno de Brasil, yo diría de manera muy osada, decidió cambiar el eje del financiamiento y empezar a pagar por toneladas de carga orgánica removidas o metros cúbicos de agua residual tratados. Y esto fue un reconocimiento importante de que los mecanismos tradicionales de financiamiento no estaban rindiendo resultados. Pero en primer lugar, destacar que es un programa, no es un programa de tratamiento de aguas residuales, o sea, no es un programa del sector saneamiento, es un programa de mejora de la calidad del agua en las cuencas hídricas. Para lo cual, un organismo, que es la Agencia Nacional de Aguas, que no es un organismo del subsector de agua y saneamiento, que son en general en todo el continente latinoamericano, los que financian, los que regulan, los que establecen los criterios, aparece una agencia de cuencas, bueno, no una agencia, la Autoridad Federal de Cuencas, que decide destinar recursos para utilizar en otro subsector, ¿no? Lo cual es muy innovador en sí. Y este programa ha rendido muy buenos resultados. Se han invertido por parte del gobierno federal brasilero alrededor de 180 millones de dólares y se han apalancado 3 veces más recursos que vienen de los prestadores, del sector privado de los municipios, etc. Digamos, tiene una serie de particularidades muy interesantes en este mundo, digamos, de economía circular o de gestión, planificación integral, que es que acerca a la cuenca hídrica con el prestador de los servicios, que en muy raras ocasiones se hace. Aquí en España se hace, pero en el continente latinoamericano se hace muy poco, porque son en general instituciones que dependen de distintos sectores. Salvo algunos casos como México, que tiene la Comisión Nacional del Agua, que abarca todo, quizá Argentina en la Secretaría de Política Hídrica e Infraestructura, pero son pocos los casos donde los sectores interactúan de manera eficiente. Bueno, Brasil intentó hacer esto a través de este programa. Pero justamente en esta innovación y en esta modificación institucional es donde radican los principales desafíos del programa. Porque claro, digamos, en épocas de recursos fiscales escasos y limitaciones, quizá uno de los sectores, la Agencia Nacional del Agua, necesite también priorizar otro tipo de inversiones y no necesariamente las inversiones que se ven como que benefician al subsector de agua y saneamiento, ¿no? Entonces ahí comienzan a aparecer tensiones y cómo se puede, de alguna manera, institucionalizar de manera más, yo diría, armónica este tipo de experiencias es un desafío. O sea, sigue siendo un desafío la coordinación. Mencionabas contratos basados en resultados y hay mucha experiencia internacional también en América Latina, Sabespi en San Pablo y otros organismos de Brasil, OCE en el caso de Uruguay, están ensayando y de manera muy, muy efectiva y con muy buenos resultados contratos, por ejemplo, en el caso de OCE, de reducción del agua no facturada a través de pago por resultados. Hay distintos modelos en el mundo. El Banco Mundial ha trabajado mucho en el este de Asia, con Vietnam y con otros países, digamos, con distintos modelos. Estos modelos son muy flexibles, o sea, veo el reloj, pero voy a tratar de ser más breve. Digamos, de quién cubre los costos fijos, si se cubren las inversiones, no se cubren las inversiones, se incluye solo las pérdidas físicas, las comerciales, una combinación. Hay muy buenas experiencias y una oportunidad de escalarlos. Y por último, desde el lado de los organismos internacionales existen instrumentos de financiamiento basados en resultados. El Banco Mundial tiene un nuevo instrumento que se está comenzando a aplicar en el sector del agua, que se denomina P4R, Program for Results, en el cual directamente los desembolsos del Banco Mundial no tienen en cuenta los insumos, los inputs, no hacemos las no objeciones clásicas a los pedidos de pago de los países, sino que simplemente pagamos contra resultados certificados. Metros cúbicos de aguas residuales tratadas, números de conexiones,
mejora de la eficiencia de tantos puntos a tantos puntos. No miramos cómo lo hacen los países, si lo hace la empresa pública, el Estado Nacional, una empresa privada, pagamos por resultados. Es un intento de movernos en la dirección, acompañando a los países, de premiar resultados más que premiar inversiones. Concluyo aquí. Muchas gracias, Gustavo. Mi última pregunta a Jaime Barba, para cerrar además nuevamente con esta visión tecnológica. Y si bien sabemos y estamos conscientes de que hay una serie de desarrollos, el Big Data, los blockchains y todo esto, ante los desafíos que impone los ODS, sabemos de que la innovación tiene que ayudarnos a maximizar el impacto de las inversiones. Pero también tiene que ayudar, y ahí va mi pregunta, ¿cómo ves tú que la innovación pueda ayudar a extender la vida útil de las inversiones, de los activos que tenemos que permitan diferir inversiones, y cómo también la innovación podría ayudar al usuario directamente? Bien, pues nada, seré rápido que el tiempo premia. Nada, al final, bueno, hablábamos antes de que habíamos hecho muchos desarrollos tecnológicos, que bueno, nosotros en nuestro caso lo hemos paquetizado en una plataforma que le llamamos GoAigua. ¿Qué hemos hecho referente al mantenimiento de los activos? Bueno, pues por ejemplo, en las bombas sumergidas tenemos sistemas predictivos que nos avisan cuándo probablemente van a fallar las bombas sumergidas o van a empezar a tener problemas de mantenimiento. Sacarlas es costoso, requiere una grúa, es altamente costoso. Bueno, pues alargamos la vida útil de las bombas porque los sistemas predictivos nos avisan. En los propios contadores, al haber trabajado con la telelectura muchos años, tenemos la curva a partir de la cual el contador pues creemos que va a poder empezar a tener fallos, y lo que hacemos es que el sistema, de forma automática, en esta productivización que decíamos antes, lanza una orden de trabajo para cambiar ese contador, o lanza una orden de trabajo, o lanza una planificación de trabajo para cambio de contadores en una zona concreta, porque se cambiaron todos a la vez y empiezan a tener un problema de uso en un porcentaje mayor que los demás. En gestión de activos tenemos sistemas que calculan, dado un presupuesto concreto, no todos los países, bueno, nosotros ahora pues nos movemos con varios países del mundo y trabajamos con varios países del mundo, y a lo mejor recientemente estuvimos con la gente de Singapur, que cuando tenían un problema en la red pues cambiaban la tubería y arreglado. Cuando había una fuga hacían esto y ya está. Eso no puede pasar en todos los países del mundo. Hay que tener unas inversiones muy concretas y que sean eficientes. Pues tenemos un sistema de gestión de activos que toma la decisión de cuál es el activo óptimo a cambiar, basándose en modelos matemáticos de la red, en el tiempo del activo, de uso del activo fijo, en las incidencias y las fugas que ha tenido, las acometidas que han tenido las tuberías, en los materiales, si son obsoletos o no, las quejas de los clientes. Todo ese paquete se conforma creando ciertos índices y toma una serie de decisiones muy visuales, además se pueden ver en un entorno GIS, porque lo tenemos justo por debajo, tenemos centralizados los datos, y que introducimos en los planes directores para ir tomando las decisiones más adecuadas según la población. Y para acabar, y cierro con con una reflexión otra vez con la transformación digital. Nosotros en nuestro análisis creemos que la transformación digital va a igualar las oportunidades de los países, que es algo que no ha pasado en otras revoluciones en años anteriores, las va a igualar, y que dentro de los propios países la transformación digital va a abrir una brecha entre el que está y el que no está. Es decir, la brecha que hay ahora entre países, a lo mejor de oportunidades, se igualará por la carrera digital, porque el que tiene el canal digital tiene acceso al cliente y tiene acceso a poder cambiar los modelos de negocio. Entonces, bueno, aquí hay muchos representantes de muchos países, creo que tienen que invertir mucho en educación y en transformación digital del país. Muchas gracias, Jaime. Bueno, muchas gracias. Yo quiero cerrar agradeciendo a los panelistas. Disfruté y aprendí mucho, y a ustedes por su asistencia. Entiendo que pasamos a un break. Muchas gracias.